Buenas tardes, mi nombre es Margarita Rodríguez y voy a hablarles el tema de instituciones dentro del liberalismo, la República restaurada y el porfiriato social, económico y político. República restaurada se ha llamado República restaurada al periodo comprendido entre 1867, año en que terminó el Imperio Maximiliano, y 1876, cuando daría comienzo a una nueva etapa en la historia. Se registró como el porfiriato en este periodo de 9 años, entre 1867 y 1876, cuando se sucedieron los gobiernos de Benito Juárez, 1867 y 1872, y después Lerdo de Tejada, 1872 y 1876. Con características muy similares, ambos presidentes eran civiles y por lo mismo hicieron intentos por construir un México moderno. Pusieron en práctica los proyectos desde la Revolución de Ayutla, estaban en el pensamiento de los hombres de la generación de Juárez y en las leyes que elaboraron. Primero Juárez y luego Lerdo de Tejada fueron los restauradores del gobierno republicano en la capital de confort. Había perdido su indecisión desde aquel enero de 1858 y que Juárez debería abandonar amenazado por el ejército francés. Parecía que ya sin tropiezos el liberalismo sería una realidad, al menos en lo que se refiere a la forma republicana de gobierno. Durante el gobierno de Juárez se promulgaron las leyes de reforma, son las que separaron el Estado de la Iglesia. Durante el gobierno de Benito Juárez, el triunfo de los liberales sobre el imperio de Maximiliano significaba una gran derrota. Para el conservadurismo mexicano se restauraron la República Federal y se consolidaba el poder de los liberales. Poco tiempo después de reinstalarlo, el gobierno en la capital de Juárez se dispuso a poner en orden los asuntos administrativos y a organizar los productos del programa liberal que las circunstancias lo habían impedido llevar a la práctica. La República restaurada es el periodo de la historia de México comprendido entre la derrota del Segundo Imperio Mexicano en 1867, encabezado por Maximiliano de Habsburgo, y después el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo. Benito Juárez regresó victorioso a la capital en 1867. En este periodo se comienza a partir de esta fecha. Los 10 años siguientes se le conoce como República restaurada. La República restaurada se caracterizó por el constante enfrentamiento de los principales dirigentes liberales, Benito Juárez y Porfirio Díaz. Primero, el presidente Benito Juárez tomó varias medidas para mejorar la economía del país, para garantizar la democracia por lo que tanto se había luchado. Convocó las elecciones para todas las autoridades. Fueron elegidas por los ciudadanos de acuerdo con la ley. Juárez resultó electo presidente y ocupó este cargo hasta la muerte ocurrida en 1872. 2. Negoció las deudas de México que tenía en el extranjero para que pudieran pagarse de la mejor manera posible. 3. Decidió reducir al ejército porque el gobierno gastaba mucho dinero en el sueldo de los soldados. 4. Hizo de mejoras de comercio que aumentaron las inversiones en México. Impulsó la minería, ya que se había suspendido porque el país estaba en guerra. 6. Dispuso que la educación para los niños fuera gratuita, obligatoria y laica, no se enseñara ninguna religión. 7. Ordenó que se creara la Escuela Nacional Preparatoria para que los jóvenes estuvieran mejor capacitados. 8. Autorizó a una compañía inglesa para que comenzara la construcción de las vías de ferrocarril que uniría México con el puerto de Veracruz. 9. Procuró que mejoraran la red de telégrafos, la carretera y los puertos. Aspecto político. El gobierno se puso a aplicar la Constitución de 1857. Consistió en convocar las elecciones, pues desde 1865 Juárez ejercía el cargo de la presidencia sin haber sido elegido constitucionalmente. Juárez proponía una serie de reformas en la Constitución con el objetivo de equilibrar los poderes supremos a fin de que el Ejecutivo
tuviera mayor poder que el que lo confería en la Constitución y pudiera sin tener más influencias en el Congreso. Juárez logró ganar las elecciones generales para el periodo 1867-1871, derrotando al general Porfirio Díaz. En estas elecciones, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, quedaba Sebastián Lerdo de Tejadas, el colaborador más cercano de Juárez desde tiempos de la intervención francesa, y ese cargo equivalía a la vicepresidencia. Esta lucha por el poder comenzaba con reiniciar el carácter civilista de su gobierno. Juárez decidió reducir el ejército que había luchado contra Francia, en primer lugar para restarle fuerza a los militares, en segundo lugar porque no era necesario un contingente tan grande para mantener la paz interior, en tercer lugar era indispensable reducir el gasto público, pero la desocupación de miles de soldados que por años no habían hecho otra cosa que manejar las armas aumentó el número de salteadores de caminos, que no encontraban otro medio de subsistencia ya a quienes el vandalismo le resultaba más fácil. Aspecto económico. En el orden económico tenía como objeto prioritario el atraer el capital extranjero. Era necesario para poner en práctica los siguientes proyectos. A. Fomentar la agricultura, para lo cual se pretendía introducir nuevos cultivos, incorporar a la producción en otras zonas del país, aún no explotados, sobre todo en el norte y el sureste, y aplicar técnicas de cultivo semejantes a las que utilizaban en los Estados Unidos y Francia. B. Incorporar al país la revolución industrial, teniendo en cuenta el enorme potencial hidráulico de algunas regiones para generar la fuerza motriz necesaria. Convertir a México en un puente comercial entre Asia y Europa y entre Estados Unidos de América del Sur. Para tal efecto se proyectaba la creación de una red ferroviaria que unirse a las regiones productoras con la costa y permitiera el desarrollo de comercio exterior y el inicio de comunicación con el resto del mundo. Sin embargo, puesto que la realización de estos proyectos estaban condicionados a la inversión de la capital del extranjero, al gobierno le fue imposible ponerlos en práctica. México era una nación endeudada cuyos conflictos internos le habían impedido cumplir con los compromisos. Además, el gobierno de Juárez no tenía relaciones diplomáticas con los grandes países capitalistas de Europa que pudiera interesarse en invertir en México. Aspecto social. En el orden social, el gobierno de Juárez proyectó una política poblacionista que pretendía atraer la inmigración de Europa, como ocurrió en Estados Unidos y en Argentina. Pero esto no pudo realizarse porque en el extranjero se desconfiaba de seguridad interna de México. Los europeos no encontraban aliciente alguno para venir a radicar en un país conflictivo. Otro proyecto social fue el de la formación de pequeña propiedad a partir del fraccionamiento de los latifundios por medio del deslinde y venta de terrenos baldíos. Y después de la venta de las grandes hacendadas, el gobierno les dotaba a cada campesino un rancho de pequeñas dimensiones en el que libremente trabajaban la tierra y criaban ganado, pero esta meta era difícil de alcanzar porque la clase trabajadora campesina había estado acostumbrada por los siglos al trato paternalista del hacendado y durante cientos de años se había encerrado en aquella condición de servidumbre y no sabía qué hacer ahora con su nueva libertad. Además, el problema social agrario se había agraviado por el despojo de tierras de que se hizo objeto a las comunidades indígenas, que las marginó, aún más que antes hizo difícil su integración a la sociedad nacional. Aspecto económico. República restaurada presenta grandes transformaciones y los que destacan son algunos proyectos de industrialización y modernización de México que en su mayoría no pudieron llevarse a la práctica por falta de inversiones del capital extranjero.
Durante el gobierno de Lerdo de Tejada, el ministro de Hacienda, Francisco Mejía, consiguió organizar un sistema fiscal a nivel nacional que permitió el pago uniforme y justo de impuesto, normalizó la contabilidad fiscal, moralizó a los funcionarios y logró un orden ascendantario como se había dado antes. Esta mejoría en Hacienda Pública permitió a su vez el comienzo de algunas obras que habían estado en proyecto. En el tiempo de Santa Anna, uno de estos proyectos era la construcción de una red ferroviaria que uniera a las principales ciudades del país y sobre todo que agilizara el transporte de mercancías hacia el exterior. El ferrocarril era entonces un símbolo de progreso. Traerlo a México había sido un sueño de muchos gobernantes. Fue durante la República Restaurada cuando comenzó a hacerse realidad en 1869. El gobierno de Juárez inició la construcción de la vía mexicana Veracruz, que correspondió inaugurar a Lerdo de Tejada en 1873. Hubo otras realizaciones en el campo de las comunicaciones entre los años 1872 y 1875 y se amplió la red telegráfica en algunos 2.600 kilómetros que en total alcanzar más de 900.000 kilómetros. También aumentaron y se mejoraron caminos carreteros que podrían comunicar a Ciudad de México con casi todas las capitales de los estados y estas con las ciudades vecinas. Aspecto político. Lerdo de Tejada conservó el gabinete de Juárez, había formado en 1871 y en cuya creación había intervenido. El nuevo presidente ejerció un nuevo predominio sobre los ministros, no por tanto la influencia política superior a la de ellos como por su personalidad arrogante y presuntuosa, al igual que su antecesor Juárez. Lerdo de Tejada preocupó por practicar al país y del propósito recién comenzó su gobierno público por el cual conseguía la amnistía a las personas que se habían sublevado en contra del gobierno. Otorgaron la libertad a los presos por delitos políticos y el perdón en aquellos que se entregaban a las ciudades. Dentro de los 15 días posteriores a esa promulgación de la ley por la amnistía en general, esta medida fue considerada prudente y tuvo efectos positivos. Muchos de los sobrevaluados de Juárez que se opinaban a Lerdo de Tejada aceptaron la amnistía. Porfirio Díaz, el más fuerte opositor, se retiró de su hacienda en Veracruz. Después de afectar una conciliadora visita al presidente, la ley de amnistía había logrado pacificar a los militares insurrectos, pero solo por el momento. Las ambiciones del poder que surgieron a algunos militares después de una derrota de Maximiliano se mantenían latentes a una nueva oportunidad. El porfiriato. El porfiriato es el periodo de 1876 a 1811. Está marcado dentro de la historia de nuestro país como el porfiriato y se refiere al gobierno de Porfirio Díaz, quien fue el presidente de este periodo. Aspecto político. El liberalismo conservador mantuvo el proyecto económico y político de forma liberal, pero bajo una vertiente conservadora, como la decisión que tomó gobernar por un cuatrienio. Para evitar el conflicto, Porfirio Díaz abandonó el poder en el año de 1880, cediéndoselo a Manuel González. Porfirio Díaz se incorporó de nuevo a ser elegido el nuevo presidente de México. Aspecto político. El régimen de Porfirio Díaz abrió las puertas a la economía nacional, ya que las inversiones produjeron cambios en el México de la época. Contribuyeron a cambiar panorama material del país, el sistema económico internacional y a diversificar las exportaciones. Algunas decisiones en el régimen político para mejorar la economía son restablecimiento del crédito mexicano en Europa y Estados Unidos, aumento de vías ferroviarias, de la red telegráfica, de las carreteras, de obras puertiarias, exportación de obras
petrolíferas, impulsó a la industria y el comercio, reorganización de finanzas públicas, los principales potencias extranjeras europeas que intervenían a nuestro país fueron Inglaterra, Francia y Alemania. Aspecto social. El crecimiento económico trajo el embellecimiento de grandes ciudades, por lo que en ellas se encuentra la gente rica. Sin embargo, la gente en general seguía una miseria enorme. Dentro de esa desigualdad se encontraba reparto. Por un lado, una alta burguesía, las personas de clase establecían en trabajos de oficina y en la base de la sociedad había campesinos obreros, sirvientas, vendedores ambulantes, etc. Todo esto se dio en los altos de los latifundios de los hacendados en los que explotaban a los peones. La política de gobernar de Porfirio Díaz causó que la prensa mexicana quisiera criticar al presidente, pero Porfirio Díaz mantuvo a la prensa controlada, comprándola con subsidios o bien reprimiéndola, pero aún así algunos personajes que denunciaron los abusos de los porfiristas fueron Filomeno Mata, Daniel Cabrera, entre otros. Aquí termino mi tema. Muchas gracias.